Hello. Hi there, welcome back. We are on Sparkling English lesson 41, and in this occasion we're looking back while we're keeping on. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar con ustedes en los siguientes minutos estudiando esta lección, la número 41 de Sparkling English. Miremos hacia atrás, continuando. En realidad el subtítulo de esta introducción es porque esta lección va a ser enteramente dedicada a un repaso. Vamos a hacer un examen, con el propósito de recordar y volver a estudiar desde la lección número 2, inclusive la número 1, de manera que ustedes afirmen y reafirmen. Y en unas lecciones más adelante volveremos a hacer no uno, sino 2 exámenes completos de lo que hemos alcanzado. El propósito es ese, el de que ustedes estén seguros de que no ha sido un repaso por la lección 1, 2, 3, etcétera, sino que ha sido un verdadero propósito de aprendizaje, que lo pueden verter, que lo pueden demostrar a través de este examen. Este y cada uno de los exámenes que hemos de tener en el futuro no van a demostrar o no van a indicar que usted perdió el tiempo, que perdió el curso, que perdió... No, van a mostrarle la oportunidad que tiene de seguir mejorando. Si usted siente y es consciente de que tiene deficiencias, pues simplemente es consciente de que debe volver a repasar, de que debe dedicarle tiempo una y otra vez. Pero esto no es una señal de fracaso, es una señal de cuánto ha avanzado usted. Y el nivel que esté, el peldaño que haya llegado, siga adelante ascendiendo a nuevos peldaños, mejorando cada día. Así que bienvenidos. Vamos, como les dije, esta lección está dedicada enteramente a repasar elementos destacados de las lecciones anteriores. La primera pregunta que tenemos es la pronunciación del pronunciation of the alphabet in English. ¿Qué recuerdas de la pronunciación de las vocales? ¿Cómo se pronuncia la G al final de una palabra? ¿Te acuerdas? ¿Qué recuerdas de la pronunciación de las vocales? ¿Te acuerdas? A, E, I, O, U. La pronunciación básica, pero recuerden que esa pronunciación básica tiene variantes según la posición de la vocal en la oración, si está delante de, después de, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar que hay variaciones, cada una de ellas, cada una de las vocales tiene diferentes pronunciaciones en palabras distintas dependiendo de algunos criterios fonéticos. Sin embargo, en su forma básica, recuerden A, E, I, O, U y el abanico adicional. Usted recuerda en la parte 3 cómo se pronuncia la G al final de una palabra. Recuerde que en español la G es... ¿Cómo se pronuncia la G al final de una palabra? Estamos hablando en inglés. Recuerden que en español hay... que yo recuerde muy pocas palabras que terminen en G. Tal vez algunas, no quiero decir que no haya ninguna, pero a mi mente en este momento no surge una palabra en español que termine en G. En inglés es común que muchas palabras en inglés terminan en G. ¿Cómo se pronuncia eso? Recuerden, es una G gutural, es oclusiva, o sea, tiene un bloqueo. Palabras como smog, recuerden, no es smog, no, es smog. Me ahogo si no abro intencionalmente. Es así, es bloqueada. Es bloqueada. Entonces, recuerde eso siempre. La G al final no se pronuncia como en español la pronunciaríamos, sino una especie de K sin ser K, pero es el equivalente. Además, mire la diferencia, veamos en la pregunta 4 si usted puede diferenciar la pronunciación entre las 3 palabras siguientes. En 4.1 la palabra kin, en 4.2 la palabra ken y en la palabra 4.3 la palabra K-E-E-N. ¿Cuál es la diferencia
Kin significa en la 4.1 familiares o parentesco. Parentesco es familia, de sangre con alguien. Ken significa el alcance de la vista, el alcance del saber. Y keen significa agudo, afilado, mordaz, penetrante. Miremos ahora la diferencia en pronunciación. En la primera no es king, no, es ken. Es una I que tiende a E, ken. No es ken, no es ken tampoco, que es la segunda, pero no es kin. Kin es la tercera. Recuerden, en el modelo que estamos siguiendo, no en todos los diccionarios, cuando la vocal tiene esa rayita encima, que tiene un nombre técnico, no importa, esa significa que se pronuncia la vocal en su forma original. Recuerden que en inglés la forma original de la E española es I. Entonces, por favor, vaya a o vuelva a recordar si lo sabía muy bien, me alegro mucho, y si no, recuérdelo. La I de la primera de 4.1 no se pronuncia kin, no. Eso no lo entendería nadie, se pronuncia ken. Una I muy corta, no se estasíe en esa I, sino dígala muy corta y hacia una E, ken. La E es naturalmente E, ken, así como se pronuncia en español. Y la tercera, 4.3, es keen. Ahí sí es larga, keen. Extiendo más allá de lo natural para que ustedes lo noten. Keen. La primera, ken. Keen, la segunda. Si estoy hablando, digo ken, la primera, ken, casi que hacia una E, y la segunda, keen. ¿Recuerdas las múltiples maneras como puede pronunciarse la A? Recuerda, se puede pronunciar EI en su forma original, o se puede pronunciar como una A española, casi siempre antes de las consonantes R, R, K, R, L, R, M, R, N, R, T, es decir, casi siempre delante de la R, o una LF o una LM. Se pronuncia A como en español. O se puede pronunciar como una EA antes de ciertas consonantes, especialmente la consonante R, si ella va seguida de E. Además, se puede pronunciar como E española si el acento recae sobre otra sílaba y en el sufijo "eri", se pronuncia como una E española. Además, se pronuncia como O si va seguida de LL, de LS, LT, WE, WL o WN. Por ejemplo, all, todos, all, add, LL, all se pronuncia como una O, literalmente como una O en español. Además, la EI tiene un sonido parecido a la AE si va seguida de D, FF, G, O, WL o WN. Permítame hacer una aclaración muy importante, muy pertinente, muy oportuna. Entonces, ¿cuál es? ¡Wow! Esto es muy exigente memorizar todas esas reglas. Es que en realidad no hay que memorizarlas. De verdad, si yo no las estoy leyendo, no me acuerdo de todo eso, pero de lo que sí me acuerdo es que cuando yo veo la palabra, yo sé cómo se pronuncia. En la mayoría de casos, habrá alguna excepción que no lo sé. También, sí señor. Yo no conozco todo el diccionario inglés, pero en la mayoría de casos, las palabras comunes que la mayoría utilizamos, como ustedes recordarán, lo vimos en una clase anterior, cuántas son las palabras más o menos que uno utiliza, pues en la mayoría de los casos yo sé cómo se pronuncia. Entonces, pero yo realmente, de corazón se los digo, yo no es que me acuerde de todas estas reglas, de que la A delante de esto se pronuncia así, no, pero yo cuando veo la palabra puedo pronunciarla sin ninguna duda, porque conozco la palabra. Todas las reglas no las conozco ni espero que ustedes las conozcan, pero eso sí, cada palabra que usted va memorizando sea muy detallado, muy cuidadoso en cuanto a la manera correcta de pronunciarla. Por eso mi recomendación de que tenga un buen diccionario, no un diccionario de esos de bolsillo que le caga a cualquiera, un diccionario pesado con el que usted pueda leer. Te dirá, pero es que ya eso no se usa, ahora todo es digital. Bueno, tenga un buen diccionario digital. Pero le aseguro que tendrá que comprarlo, porque si es un diccionario que simplemente es el gratuito en línea, ese diccionario no tiene muchas palabras. Y verá que si usted intenta, ellos le van a decir, si quiere tener el ampliado, cómprelo en línea.
y si se le daña su sistema o algo, usted perdió todo. Yo por eso prefiero el de papel. Un poco a retrógrado, un poco, pero todavía me encanta más el papel porque ese no se me pierde no se me pierde el iPad, no se me pierde el teléfono, etcétera, etcétera. Pero es una decisión suya, no vamos a discutir de ninguna manera ese tema. Y sigamos con la lección de repaso. ¿Recuerda lo que es la oración en inglés? ¿Qué recuerdas de la formulación de las oraciones en inglés? ¿Cuáles son las partes generales de la oración? Vamos a volverlo a hacer ese examen o adelante lo volveremos a repetir porque la idea es que usted entienda eso claramente. Recuerde, entre el inglés y el español hay grandes diferencias en la gramática. En español, porque el verbo tiene su forma específica, usted no tiene que utilizar el sujeto. Usted no tiene que utilizar el pronombre en cada caso, quiero decir. Digo, tengo hambre. El hecho de que diga tengo ya significa que soy yo. Pero como en inglés utilizo have es para I, para you, para we, para you, para they. Entonces yo tengo que utilizar el sujeto para poder entender quién está hablando. Si soy yo, o si es mi hermano, o si son ellos los que tienen hambre. Entonces hay diferencias significativas entre entre la oración en inglés y en español. Eso es lo que importa. ¿Qué recuerdas de la formulación de las oraciones en inglés? Recuerda. ¿Cuáles son las partes generales de la oración en inglés? Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. En español tú puedes tener verbo y complemento y es una oración completa porque se entiende el sujeto. A veces no se entiende y hay que aclararlo, pero en muchas ocasiones se entiende. En inglés no, en inglés siempre tienes que aclararlo. Siempre tienes que expresarlo. ¿Qué es el sujeto? ¿Se acuerdan? Es el que lleva a cabo la acción del verbo. ¿Qué es el verbo? El que indica lo que está ocurriendo en la declaración. ¿Cuál acción es lo que está ocurriendo? ¿Y qué es el complemento? El que nos indica sobre quién recae la acción del verbo. Eso es, básicamente. Recuerden, en inglés, ¿cuál es el orden que debe conservar la oración declarativa, sea afirmativa o sea negativa? ¿Cuál es ese orden? ¿Cuál es ese orden? ¿Cuál es ese orden? Recuerden, si es una oración declarativa, sea afirmativa o sea negativa, siempre en primer lugar el sujeto. Si es negativa, luego la negación, luego el verbo y luego el complemento. Eso debe tenerlo bien claro y usarlo de esa manera. Y es diferente al español. En español uno puede poner el complemento al comienzo, puede alterar el orden, pero en inglés el orden es de esa manera. Lo impongo yo, no, ese es el modelo. Hay que obedecer el modelo. Yo no puedo cambiar el modelo. Y como les dije en la primera lección, de nada me sirve a mí empezar a cuestionar. ¿Y por qué es así? Así es, amigos, y así es como tenemos que aprenderlo y aplicarlo. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los pronombres personales? Usted recordará cuáles son los pronombres personales en español y en inglés. En inglés, ¿cuáles son? Ahí está la pregunta, respóndala. ¿Cuál es el infinitivo? ¿Y cuál es el presente del verbo en inglés? Responda a esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre verbos regulares e irregulares? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Los verbos regulares, ¿cuál es la característica? Que su pasado y su participio pasado termina en ed o en d si ya venía con una e. Eso es un verbo regular. Pero si es un verbo irregular, ¿qué quiere decir? Que su pasado no tiene nada que ver con la forma del presente, del infinitivo, y su participio pasado también es distinto. Eso es lo que quiere, eso es lo que significa. En la número 13, ¿recuerda dónde o cómo pueden mostrar su irregularidad los verbos irregulares? ¿Cómo la pueden mostrar? No en el presente, no en el infinitivo, no sabemos, pero lo pueden mostrar en el pasado o en el participio pasado, en uno de los dos o en los dos. El pasado puede ser como si fuera regular, pero el participio pasado es distinto, o viceversa. Entonces es allí en el tiempo pasado, en el participio pasado. No espero responderle todas las preguntas, pero quiero ayudarlo con algunas. ¿Cómo se forma? Ya veíamos anteriormente en la 14, ¿cómo se forma el pasado y el participio pasado, los verbos regulares? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se construyen las oraciones interrogativas? ¿Qué posición ocupan el sujeto, el verbo y el complemento? ¿Por qué van antecedidos los tiempos presente, futuro, pasado? ¿Por qué van?
¿Cuál es el auxiliar? Podemos expresarlo de esa manera. ¿Cuál es el auxiliar con el cual van antecedidos los tiempos presente, futuro, pasado o pospretérito cuando es una oración interrogativa? ¿Dónde debe tener el signo de interrogación la oración en inglés? Recuerden, en español la tiene al comienzo y al final. En inglés solamente ¿dónde? Al final. No hay signo de interrogación al comienzo en inglés. No, eso es una aberración. Eso no es. ¿Qué significa en inglés el presente afirmativo? ¿Qué significa en inglés el presente negativo? ¿Qué diferencia existe entre la negación con el verbo to be y con los demás verbos? ¿Cuál es la diferencia? Recuerden, el verbo to be es un auxiliar como tal y no lleva a otro que auxiliar. Los demás verbos, en caso de una negación, llevan el auxiliar, dependiendo de si es presente, pasado o futuro, pero llevan un auxiliar que sería do si es presente, o does, que sería will si es futuro, y que sería did, en este caso did not, will not. La pregunta número 20. ¿Tiene usted dificultad con la pronunciación de algunas consonantes o vocales? ¿Le resulta complicado poder pronunciar ciertas consonantes? No tengo una mejor solución que decirle. La clave está en repetir hasta vencer la dificultad. La clave está en repetir hasta vencer la dificultad. Le cuento que yo en mi aprendizaje del idioma español como niño, yo tenía y todavía tengo algo de dificultades entre la G y la J. ¿Cómo creen que he podido superar en gran medida? Estudiando. La clave está en repetir hasta vencer la dificultad. Ya yo me sé de memoria muchas palabras y sé que es con G o con J. Pero si es una palabra novedosa, a veces me freno. ¿Cuáles son los colores principales en inglés? ¿Se acuerda cuáles son los colores principales en inglés? Los colores básicos, ¿se acuerdan? El negro, ¿verdad? El black. Entonces el red, el yellow, el blue, el white. Digamos que son los colores básicos. Hay otra serie de combinaciones, pero los básicos fundamentalmente son los colores en los que se descompone la luz solar, el arco iris. ¿Usted recuerda cuáles son los meses del año? ¿Cómo se pronuncia en inglés? Recuerdan January, hasta December. ¿Usted se acuerda cuáles son las estaciones del año? ¿Recuerda? El año comienza realmente por el tiempo frío, que si es Norteamérica, pues significa entonces que empezamos el año con el winter. Y después del winter, ¿qué sigue? Comienza la vida nuevamente. Spring. No spring, sino spring. Y del spring pasamos al summer, el verano. Y del verano pasamos al autumn or fall. Cualquiera de las dos es correcto. Y del autumn or fall pasamos al winter nuevamente. Las 4 estaciones. Hay un legado largo en la pregunta 24. ¿Recuerda la norma sobre escribir algunas palabras con mayúscula y minúscula en inglés? Realmente tal vez usted no la recuerda toda, pero eso sí debería recordarlo. Recuerden los nombres de los idiomas, los nombres de los gentilicios, que en español se escriben con minúscula, en inglés se escriben con mayúscula. Los nombres del año, los nombres de los días de la semana, que en español se escriben con minúscula, en inglés se escriben con mayúscula. Y otras partes que usted debería repasar para tenerlas presentes. La pregunta número 25. ¿Cómo deben escribirse en inglés los nombres de idiomas? Ya lo respondí antes. Adjetivos gentilicios de ciudades, de países y continentes, con mayúscula. ¿Cuál es y cómo se usa el artículo definido en inglés? Recuerden, es importante el buen manejo, el buen entendimiento del artículo definido y también el indefinido. Recuerden, ¿cuál es el artículo definido? The o the, dependiendo de dónde vaya a ser su pronunciación. Y tiene serias diferencias, significativas diferencias con el uso en español. Los casos usted deberá repasarlos si tiene duda de ello. Eso debe aprenderlo muy bien. Ahora, la pregunta 26. ¿Cuál es y cómo se usa el artículo? Perdón, en la 27. ¿Cuál es el plural en inglés del artículo definido? ¿Cuál es?
No, el plural, el artículo definido no tiene plural en inglés. De o de es el mismo en singular y en plural. La pregunta 28. ¿Puede indicar algunos casos cuando se omite el artículo definido? ¿Se acuerda de algunos casos? Delante del título de un profesional, por ejemplo. No decimos, en español decimos el doctor fulano de tal. En inglés simplemente decimos doctor fulano de tal, etc. No utilizamos el de. Y hay muchos otros casos. Hay muchos otros casos que eso sí usted debe conocerlo. La siguiente pregunta. ¿Cuál frase es correcta y cuál es incorrecta de estas dos? She doesn't like the cats. She doesn't like the cats you have. ¿Cuál es correcta y cuál es incorrecta? ¿Es usted capaz de identificarlo? Espero que sí. La primera es incorrecta. ¿Por qué? Porque está hablando de un término en forma general, de una palabra en forma general, cats. Cats. Entonces ahí no debe llevar la primera. She doesn't like the cats. Eso es incorrecto. Pero la segunda es correcta, porque aquí ya no está hablando de los gatos en términos general, sino de los gatos que tú tienes. O está particularizando. Ahí se debe usar el the cats, porque es particular. En el siguiente ejemplo, books are expensive. Books you have are expensive. ¿Cuál lleva? ¿Cuál lleva? La primera no, porque está utilizando el término, la palabra book, como un término general. Entonces ahí no lleva. Books are expensive. Pero en el segundo ejemplo lleva. ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando en general de los libros, sino que estoy hablando de los libros tuyos. Sería entonces, the books you have are expensive. Eso está bien claro en las lecciones anteriores. El número 30, la pregunta 30. ¿Se usa o no el artículo definido antes de títulos legales, académicos o asociados a la edad? Decimos lo que dije antes, de Dr. Clark, de President Kennedy. No. Si va, además, oiga bien, si va con el título legal, el nombre de la persona o algo así, no se utiliza. Miren los siguientes, las cuáles frases son correctas. The doctor you have an appointment with is sick. Y la siguiente, the Dr. Sanders is out of town. ¿Cuál es correcta? La primera, porque usted no está hablando de una persona, está hablando de una persona pero no con nombre propio. The doctor you have está hablando de una persona específica. En la segunda no lleva el the Dr. Sanders porque está el nombre, el apellido de él. Dr. Sanders is out of town. En español sí decimos el Dr. Sanders está fuera de la ciudad. Pero en inglés no lleva ese the, sino Dr. Sanders is out of town. ¿En cuáles casos de los ejemplos siguientes se debe usar el artículo indefinido? The breakfast is the most important meal of the day. The breakfast that they serve here is very nutritious. Se debe utilizar el artículo indefinido. Fíjense, the breakfast no debe llevar ese artículo allí. Breakfast is the most important meal of the day. Porque usted está hablando en términos generales. Sí, señor, en español lo traducimos. El desayuno es la comida más importante del día. Pero, como es una palabra general, breakfast no lleva. En el segundo caso, the breakfast that they serve here is very nutritious. Aquí sí lleva. ¿Por qué? Porque no está haciendo referencia del desayuno en general, sino del desayuno específico que sirven en este lugar. Allí sí lleva. Allí sí lleva en el segundo caso. Siguiente, número 32. ¿Cómo se dice invierno y cómo se dice otoño en inglés? ¿Puede decir de atrás hacia adelante a los meses del año? Inténtelo. Comience con December, November, October, bla, 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 up to January. Puede decir de atrás a adelante. Recuerda cómo decir 8 colores en inglés. Puede recordar qué significa el color teal. Recuerda qué significa ese color teal.
significa verde azuloso o azul verdoso. ¿Cuál es la diferencia entre good evening y good night? ¿Se acuerda? Good evening es cuando usted llega y da las buenas noches. Y good night es cuando usted se despide y desea buenas noches. Good evening, usted viene entrando. Usted se va, usted utiliza good night. ¿Puede decir cuál es la diferencia entre dusk y dawn? ¿Se acuerda que dusk, que es dawn? Espero que sí. Dawn significa alba. ¿Se acuerda qué significa alba? El amanecer. Y dusk es el crepúsculo cuando se está poniendo el día. Son palabras antónimas, pudiéramos decirlo. ¿Usted recuerda cuál es la diferencia entre noon y midnight? Noon es mediodía, ¿verdad? Y midnight es medianoche. ¿Se acuerda cuál es la diferencia entre sunrise y daybreak? Realmente es muy fina la diferencia. Sunrise es salida del sol, el amanecer, y daybreak es la salida del sol, el amanecer. Son equivalentes. ¿Puede distinguir cuáles palabras entre los pares siguientes están bien deletreadas? ¿Cuál palabra entre los pares siguientes está bien deletreada? Book, boot. Ambas están bien deletreadas. Ambas están bien deletreadas. O sea, book está bien deletreado, boot está bien deletreado, que significa bota. Today, hoy. Today, con doble O, esa está mal deletreada. Cake, khaki, la segunda está mal deletreada. John, J-O-H-N, y John, J-H-O-N, aun cuando es común en América Latina ver el nombre J-H-O-N, pero eso no es correcto. En inglés eso está mal deletreado. Muy bien. Miremos cuáles son los pronombres personales. ¿Usted recuerda eso de pronombres personales? ¿Se acuerda? En inglés, por supuesto, my, your. Los pronombres objetivos son I, you, he, she, etc. Y aquí son los pronombres personales. Son my, your, his, her. ¿Se acuerda? Your, their, or our, antes de their. ¿Cómo se reconoce que un verbo está en infinitivo? ¿Cómo se reconoce? ¿Recuerda? Porque delante de él tiene to, T-O. Tiene la palabra T-O, to. ¿Cómo se reconoce un verbo irregular? La verdad es que de memoria que yo lo reconozco, no hay forma. Mirándolo como tal, en infinitivo, no sé si es regular o irregular. Lo sé porque yo conozco ese verbo y sé que es irregular, pero no hay una regla que me permita a mí distinguir. ¿Usted se acuerda de ese tema que tratamos de los false cognates, perdón, I'm sorry. False cognates o similares engañosos? ¿Puedes mencionar 5? ¿Se acuerdan exit? Que parece que fuera éxito, pero que no, significa salida. ¿Se acuerda? Bueno, esos son false cognates. False cognates. Y hay muchos otros. ¿Se acuerda de algún otro? A ver, a la 1, a las 2. ¿Se acuerda de algún otro además de exit? Hay muchos otros. Le dejo la tarea. En la pregunta 45, ¿recuerda lo que significa la palabra inglesa? Este es un cognate, un false cognate. Actually, ¿recuerda? Es un false cognate. Parece que dijera en español actual y actualmente, pero no, eso no es lo que significa. Recuerda que significa actual, significa real, y actually significa realmente. Nada que ver con actual. Recuerda cuál es, bueno, ya yo se lo expliqué antes, cuál es el significado de exit. What do you mean when you say immaterial? To retire. ¿Qué quiere usted decir cuando dice inmaterial? Recuerde, ese también es un false cognate, porque immaterial no significa inmaterial, significa de poca importancia. Usted le hace un favor a alguien, le dicen thank you, usted simplemente le puede decir, oh, that's immaterial. Oh, eso no importa, eso es significante. Usted recuerda que significa to retire.
Retire no simplemente significa retirarse, sino que significa pensionarse, jubilarse. Do you remember the auxiliaries for the present tense? ¿Recuerdas los auxiliares para el tiempo presente? Para el future tense, ¿recuerda cuáles son para el tiempo presente? Si es el verbo to be, bueno, no lleva auxiliar, pero los demás verbos en presente, ¿cuál es? Do y does. ¿Y cuáles son en auxiliares? Si es afirmativo, will, uno solo. Antes utilizaba shall, pero ya eso es historia. Y si es negativo es will not o won't. What is the right answer to who is it? It is me, it is I. ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? Si usted está tocando a la ventana, tocando un timbre, tocando... y le preguntan, who is it? ¿Cuál es la respuesta? It is me o it is I. La correcta es la B, it is I, no es it's me. Sin embargo, como lo anoté en la lección en su momento, usted va a escuchar muchas respuestas, it is me. Pero correcta, hablando Sparkling English, it's I, it is I o it's I, no it's me. Well, ha sido una lección relativamente corta. How do you do in your exam? Even if most of your answers were right, do yourself a favor. Review often what you have already learned. ¿Cómo te fue en el examen? Aun cuando la mayoría de tus respuestas hayan sido correctas, hazte a ti mismo un favor. Repasa con frecuencia lo que ya has aprendido. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. I'm so glad that you're keeping on. Keep on keeping on. It takes a while. It takes some effort. It takes some sweat. But it's worth it. Lo que acabo de decirles es, sigue firme. Se requiere dedicación, se requiere esfuerzo, se requiere sudor. Pero al final descubrirás que valió la pena. Así que, I'm looking forward to see you next time. Bye bye now. See you soon. Bye bye.